Geschwister, zu diesem Osterfest haben wir ein Bibelwort aus der Offenbarung. Queridos hermanos y hermanas, Ein Auszug aus den Verse 17 und 18. para este servicio divino de Pascua tenemos una palabra del Apocalipsis en el primer capítulo, parte del versículo 17 y el versículo 18. No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Do not be afraid. I am the first and the last. I am he who lives and was dead. And behold, I am alive forevermore. Amen. And I have the keys of Hades and of death. So, ihr dürft zu Hause ruhig Platz nehmen. So you may be seated. En casa os podéis sentar ahora. Liebe Geschwister, es ist schon ein ganz besonderes Osterfest, das wir heute hier erleben. Queridos hermanos y hermanas, es una fiesta de Pascua un poco especial la que estamos viviendo aquí. Überall auf der Welt herrscht viel Leid und Not. En todos los lugares del mundo hay muchos problemas y mucho sufrimiento. Dass über 2 Millionen Menschen bereits schon infiziert sind. Hay más de 2 millones de personas que ya están infectadas. Already infected. 100.000 sind bereits schon gestorben. Unas 100.000 ya han muerto Died. Und die Pandemie geht immer weiter. y la pandemia se extiende cada vez Das más. verursacht natürlich viel Not und viel Leid. Esto quiere decir que hay muchas circunstancias y mucho sufrimiento. Es geht Leben, Se trata de la salud, se trata de la vida, auch die wirtschaftlichen Konsequenzen können aus heutiger Sicht noch gar nicht richtig eingeschätzt werden. pero también las consecuencias económicas todavía no se pueden estimar. Today's perspective. Viele Menschen haben Angst, leben in der Unsicherheit, Muchos hombres tienen miedo, viven la inseguridad, zumal auch die hochqualifizierte Leute immer wieder sagen müssen, wir wissen nicht. porque incluso los expertos tienen que decir no lo saben, no saben todo. Und da sind wir zumindest in unserer Welt nicht mehr so gewohnt, dass der Mensch nicht alles im Griff hat. Y en nuestro mundo ya no estamos muy acostumbrados a que el hombre no tiene todo en sus manos. Sind deshalb sehr verunsichert. Y por ello hay muchos que sufren de inseguridad. Mir ist natürlich auch bewusst, dass für viele Menschen in Afrika, in Venezuela, in Asien Corona-Krise nur eine Zeile mehr ist auf der langen, langen Liste der Plagen. denen sie También ausgesetzt soy consciente que en muchos países, en África, en Venezuela y en otros lugares del mundo, la crisis del corona solamente es una línea más en muchas crisis que ya están viviendo. Ich nenne nur ein Beispiel. Solo quiero mencionar un ejemplo. Name one example. Die Brüder in Afrika haben mir gesagt, letztes Jahr sind 140.000 Kinder an Maserns gestorben. Los hermanos en África me han contado que del sarampión murieron 140.000 niños en África el año pasado. From the measles in Africa. Nur um zu zeigen, Corona ist eine Zeile mehr auf der langen Liste der Plagen, denen unsere Brüder und Geschwister ausgesetzt sind. Solamente el corona es entonces Merely una one line of the list of plagues that our brothers and sisters are enfermedad más en la lista de sufrimientos de los hermanos ahí en África. What can we say to ¿Qué this? podemos decir? ¿Cómo reaccionamos? Erstmals nehmen wir tiefes Anteil am Leid der Menschen, die davon betroffen sind. Primeramente queremos también participar del sufrimiento de todos los Suffering of the people who are seres humanos. Wir beten für alle, Queremos orar para todos we pray for all of those who are in great need. que están en grandes wir necesidades. als solche Christen halten wir uns ganz strikt an den Vorschriften der Behörden. Y como cristianos conscientes también cumplimos a rajatabla todo lo que nos imponen las Es ist autoridades. sehr wichtig, dass wir auch da ein Beispiel sind. Y es muy importante que ahí también demos el ejemplo. Wir sind den vielen Menschen, die sich für die anderen in großer Selbstlosigkeit einsetzen, äußerst dankbar und beten auch für sie. Y muchos de los que se entregan sin esperar nada a cambio para ayudar a los demás, les estamos muy agradecidos. Als Christen
haben wir gelernt, Gott ergeben zu sein. Como Wir vertrauen. cristianos As hemos Christians, we've learned to aprendido trust God. a poner Wir wissen, dass nuestra wir voluntad vieles bajo la nicht suya. wissen. We know that we don't know many things. Hay muchas cosas que no sabemos, Wir vertrauen auf Gott und lassen uns in die Hand Gottes fallen. pero ponemos Trust in God and we let ourselves fall nuestra into the confianza en Dios y nos ponemos en sus Es ist manos. so wichtig, noch einmal klarzustellen, dass wir diese Corona-Krise nicht als Zeichen der Zeit sehen, Es importante también destacar que esta crisis del corona die das no lo mencionamos como o no lo consideramos sagen soll. como algo que nos indica el tiempo del tiempo final de la venida de Cristo, porque las Sagradas Escrituras no mencionan esto. Christi beruht nicht auf Zeichen, aber auf die Nuestra fe en Jesucristo no está basado solamente en signos, sino todo lo que recibimos de las Sagradas Escrituras y lo que se menciona el Espíritu Santo. No es un castigo que Dios manda a los hombres. Esto no son cosas que dice el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla de Dios como un Dios de amor, no como un Dios que castiga. En la Sagrada Escritura no hay nada escrito sobre la crisis del virus de corona, pero la Sagrada Escritura dice cómo tenemos que comportarnos en una situación así. Confiamos en Dios y seguimos en fidelidad en el seguimiento de Cristo. Ahora, queridos hermanos, celebramos la Pascua, que es la resurrección de Cristo. La resurrección de Jesucristo es algo impresionante. Tiene unas consecuencias también grandísimas. Y esto nos lleva a tener, a pesar de las circunstancias, agradecimiento y alegría. Queremos celebrar la fiesta de Pascua. Y ahora también tenemos una lectura de la Biblia para este servicio divino. Es el obispo Kramer que va a hacer esta lectura de la Biblia. Es el que dirige la editorial Friedrich Bischof. Y después de la lectura de la Biblia escucharemos una pieza musical. Lectura de la Biblia para Pascua. Juan 20, los versículos 11 a 20. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús, y puesto en medio les dijo: Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les...
Bibel ist da sehr nüchtern, wenn sie diese Begegnung zwischen den Jüngern und dem Sí, queridos hermanos, la beschreiben. Biblia es muy sobria cuando describe el encuentro entre Jesús y sus discípulos. Diese einmalige Begegnung hat viel Freude und Friede ausgewirkt. Este encuentro llevó a mucha alegría y mucho amor. Love, peace and joy. Peace and joy. Die Jünger waren froh. Jesus, ihr Meister, war wieder da. Los discípulos estaban contentos porque su maestro Jesús había vuelto. Der mit ihnen war, der am Kreuz hing, der im Grab war, El que ist estuvo wieder con da und ellos, lebt. el que había sido crucificado, el que estuvo en la tumba, estaba otra vez con ellos y vivía. Das war eine große Freude für sie. Unser Herr und Meister ist wieder da. Esto era una alegría inmensa para ellos. Nuestro maestro está de Er gab vuelta. ihnen Friede, er hat ihnen Wunde gezeigt. Seht ihr, ich habe gelitten, aber hat ihnen nur Vorwürfe gemacht, weil sie ihn verlassen haben. Les ha mostrado sus heridas, les ha dado su amor, pero no les hizo ningún reproche porque le habían abandonado. Einen großen Trost. Eso seguramente para ellos fue un gran consuelo. Im Nachhinein haben sie dann verstanden, Mirando atrás, Gott war mit Jesus. comprendieron Noch mehr. que Dios Jesus estaba Christus con Jesús. ist Gott. Thomas hat gesagt, Incluso mein Herr und mein se Gott. dieron Das war cuenta eine Freude. Gott war da. de que Jesús era Dios, porque Tomás lo pudo reconocer. Mi Señor, mi Dios. And Thomas expressed it in a way that you are my God and my Lord. Und die Bibel sagt, nach der Auferstehung dachten Y la sie Sagrada an die Worte, die Escritura ihnen dijo, vorher gesagt hatten. después de la resurrección, que Jesús ya se lo había dicho. Als ihnen die Wunde gezeigt haben, dann wussten sie, er hatte gesagt, mein Blut wird vergossen zur Sündenvergebung. Cuando les enseñó sus heridas, ellos se acordaron de que Jesús había dicho de que su sangre sería derramada para el perdón de los pecados. Er hat's gemacht. Jetzt können wir Vergebung unserer Sünden haben. Él lo realizó, lo llevó a cabo. Ahora tenemos el perdón de los Sie pecados. konnten feststellen, er hat einen anderen Leib. Er ist da und auf einmal ist er nicht mehr da. Er ist gar nicht mehr an den Ort gebunden, an Pudieron die Zeit constatar que tiene otro tipo de cuerpo. Una vez está, otra vez desaparece. Ya no está en el tiempo y en el espacio sujeto. Era una nueva forma de vida. Dachten sie an Jesus, der gesagt hat, ich lebe und ihr sollt auch leben. Entonces pudieron pensar en sus palabras que había dicho, yo vivo y vosotros también viviréis. Seine Auferstehung sagt unsere Auferstehung. Su resurrección es nuestra resurrección también. Das war die Freude und der Friede der Jünger. Eso era la alegría y la paz de los discípulos. Heute haben wir eine Begegnung mit Jesus Christus, dem Hoy Auferstandenen, tenemos también durch un das Wirken encuentro des Heiligen Geistes. con Jesucristo el resucitado a través del servir del Espíritu Santo. Und dank des Heiligen Geistes Y gracias al Espíritu Santo Gegenwart Jesu Christi heute auch hinter verschlossenen Türen podemos erleben vivir zu también la presencia de Jesucristo, aunque sea dentro de nuestras casas, detrás de las puertas cerradas. Und sogar in dieser Situation Incluso en esta situación, uns allen Friede el und Espíritu Freude Santo nos puede dar paz y alegría. bringen. Wer an die Botschaft des Heiligen Geistes glaubt, kann El que dies cree en el mensaje del Espíritu Santo lo puede vivir. Auch heute sagt uns der Heilige Geist, Jesus ist der Lebendige. Hoy también nos dice el Espíritu Santo, Jesús es el que vive. Es ist nicht nur eine Figur der Geschichte. No es solamente una figura de la historia, Ein Mann, von dem wir etwas in der Bibel lesen. un hombre del que podemos leer algo en las Sagradas Escrituras, Jesus Christus lebt. Er ist Gott. sino Jesucristo vive, Él es Dios. Und er ist als Gott genauso, wie die Bibel von Jesus Christus berichtet. Y como Dios es exactamente así como las Sagradas Escrituras nos lo Er ist cuentan die en... Liebe. Er ist den Menschen nahe. Él es el amor,
Él está cerca de los hombres. Está al lado de los débiles. Él regala la paz y la gracia. Él se ocupa de todos y no deja caer a nadie. Él se preocupaba por los discípulos cuando ellos estaban cansados o cuando ellos tenían hambre, para darles algo de comer. Incluso cuando estaba en la cruz, se preocupó por María y su bienestar. Esto es el Jesucristo que vive, y Él es hoy el mismo. Esto es nuestra alegría. Y el Espíritu Santo también nos muestra las heridas de Jesucristo. Y Él dice, piensa que Él te ama. No hay un amor más grande del que muere por sus amigos. Él ha muerto por ti. Él nos hace libre de nuestros pecados. Y esta es nuestra alegría hoy. El Espíritu Santo nos muestra las heridas de Jesucristo. Y Él nos hace recordar siempre, esto lo hizo por ti. Y esto hace que tú puedas ser libre. Jesucristo es el primero y el último. Él fue el primogénito entre los hombres que recibió el cuerpo de la resurrección. Era la primera etapa de la nueva creación. Es el primer hombre verdadero que pudo recibir el cuerpo de la resurrección y que pudo entrar en el reino de los cielos. Él es la primera etapa de la nueva creación. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que empieza y el que termina. Dios creará esta nueva creación hasta el final. Y nadie lo puede detener en sus planes. Él comenzó en nosotros a través del bautismo de agua y de espíritu, nos dio su vida. Y tenemos la posibilidad, como nueva criatura, de podernos desarrollar. Y tenemos la posibilidad de poder recibir este nuevo cuerpo de la resurrección. Y tenemos la promesa del Señor Jesús. Lo que Él empieza, esto también lo terminará. También en nosotros. Si le seguimos fielmente, entonces podremos vivir la resurrección y podremos recibir este cuerpo de la resurrección. Hoy todavía tenemos que creer en la resurrección de Cristo y en nuestra propia resurrección. Pero también ahí nos dicen las Sagradas Escrituras, el que cree en Jesucristo y el que le sigue, este también hoy, en esta vida, puede vivir y saborear las fuerzas del mundo futuro, de la creación futura. Esto lo podemos vivir ya hoy. Que Jesucristo nos libera. Y también en tiempos de tentación y de sufrimiento, podemos recibir la paz de Dios. Podemos mantenernos fuertes. Incluso podemos tener alegría en Jesucristo. Esto es la libertad en Cristo.
Esta incluso hoy, cuando ponemos la palabra por obra, podemos saborear las fuerzas del mundo de la creación futura. Y esto crea alegría en nosotros, provoca alegría. Yo soy el primero y el último, el que vive. Ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esto es una parte de nuestro consuelo. El resucitado tiene las llaves de la muerte. Él ha podido vencer la muerte. Y incluso la muerte física no es ningún obstáculo para la vida eterna. Sabemos que Jesucristo también se ocupa de los muertos y que también les da la salvación a ellos. También en la eternidad, el Espíritu Santo sigue provocando la salvación. Y Él tiene también la llave del Hades, del infierno. Esto es una imagen del área donde los humanos están separados de Dios, donde hay distancia hacia Dios. Él también tiene las llaves de este infierno, del Hades. Y Dios puede liberarles y salvarles de esta distancia de Dios. Y los puede guiar hacia Él. Y esto también lo seguirá haciendo en el futuro. Nadie está condenado para la eternidad, sino todos tienen la posibilidad de poderse salvar y entrar en el reino de Dios. Esto es el resucitado que tiene las llaves. No es un hombre. No se trata aquí del éxito, del saber. Y no se trata del estado social, sino se trata de seguir a Cristo en la fe. Y todos los hombres que creen en Jesucristo y que le siguen pueden encontrar la salvación, porque Él es el que tiene las llaves del infierno. El resucitado tiene el poder sobre el cielo y la tierra. Y una parte de ese poder lo ha puesto dentro del apostolado, del ministerio del apóstol. Lo que vosotros liberéis en la tierra será liberado en el cielo. El que a vosotros escucha, me escucha a mí. Y este poder de poder anunciar el Evangelio, esto también se lo dio a los apóstoles. A través del ministerio del apóstol recibimos todo lo que necesitamos para nuestra salvación. Esta es nuestra alegría y ese es nuestro consuelo. El resucitado, Él cumplirá su palabra. Él volverá. Y los que han sido fieles, estos podrán resucitar y podrán entrar en su reino. Esto es nuestro futuro. Esa es nuestra alegría. Esto nos da seguridad. Amén. Sí, queridos hermanos, es realmente una fiesta de Pascua muy especial. Siempre en todos los servicios divinos nos acordamos de la resurrección de Cristo celebrando la Santa Cena. Y esto hoy no es posible. Naturalmente es el deseo de todos nosotros que podamos celebrar la Santa Cena.
have Holy Communion in fellowship. Und viele Geschwister haben auch Wünsche geäußert und Vorschläge gemacht. Y muchos hermanos y hermanas han tenido sus deseos, han hecho propuestas cómo se podría hacer, Ideas of how we could do this. Aber wir müssen uns bewusst sein, pero tenemos que ser conscientes ein Sakrament, das Jesus selbst gestiftet hat. que la Santa Cena es un sacramento que Jesús mismo ha dado. Holy Communion is a sacrament that Jesus Christ himself has given us. Selbst ist anwesend in der ausgesonderte Hostie. Él mismo está presente en la oblea que ha sido consagrada. Bestimmt, wie wir heiliges Abendmahl würdig feiern können. Es Él el que decide cómo se celebra la Santa Cena de forma digna. Sollen das Sakrament verwalten, Los apóstoles deben de administrar el sacramento, aber sie können nicht einfach so frei darüber verfügen. pero ellos no pueden disponer de él As they wish. libremente como quieren y lo pueden adaptar como ellos quieren. Jesus hat das Abendmahl gestiftet als Jesucristo ha instituido la Santa Cena como una cena de comunión. Und diese Kondition ist nicht gegeben. Wir können nicht ein Gemeinschaftsmahl feiern. Y esta condición no se da, porque no podemos celebrar la Santa Cena en comunión. Vom Fundament unseres Glaubens Nuestro obispo habló de los fundamentos de nuestra fe, in Verbindung mit y esto está en relación con nuestra confesión de fe. Our faith, our Creed. our creed of the faith. Und da steht im 7. Artikel über das Ya está escrito en nuestra confesión de fe, en el artículo 7, sobre la Santa Cena. Die Hostie muss ausgesondert und gespendet werden von einem Amtsträger. La oblea hay que consagrarla y tiene que ser dada por un ministerio. And dispensed through a minister. Und das ist unsere Glaubensüberzeugung. Y esto es nuestro convencimiento de la fe. Our faith. Wenn wir jetzt eine andere Form erfinden, Si ahora inventamos otra forma para celebrar la Santa Cena, ändern und anpassen. entonces tendríamos que modificar este artículo de la fe, Change this article. Geschwister, ich gebe esta zu confesión de erkennen, fe. das ist unser Erbe, das unsere Väter uns anvertraut haben. Tengo que pensar que eso es nuestra herencia que nuestros padres nos han entregado y nuestros predecesores. Ich hätte große Bedenken, das jetzt einfach anzupassen, weil es jetzt im Moment nicht passt. Tengo I have great doubts to just change it. muchas dudas de que esto se pudiera simplemente adaptar porque ahora mismo nos conviene. Weil sie festhalten an der neuapostolischen Glaubensbekenntnis. Habría muchos que sufrirían porque mantienen esta confesión de fe muy alta. Und jetzt, weil es für uns im Moment jetzt nicht passt, sollten wir das ändern. Das geht nicht. Y ahora porque no nos cuadra, ahora mismo lo tenemos que cambiar. Esto no es posible. Das Abendmahl für den Entschlafenen können wir auch nicht für die Lebenden übertragen. Tampoco no podemos tomar la Santa Cena para los difuntos y transmitirlo o configurarlo para los vivientes, The departed porque ellos ya han partido a la eternidad. No pueden celebrar la Santa Cena así. Gilt immer noch das Wort, wir sollen den Leib Christi, Jesus hat sogar gesagt, kauen. Y nosotros que todavía tenemos el cuerpo, como dijo Jesucristo, tenemos que masticar el cuerpo de Cristo, tomarlo nosotros mismos. I know there are Sé que también hay las cartas pan, Unsere Väter eingeführt haben, que eso también nuestros padres lo han instituido, wirklich nur für Einzelfälle und ein vollgültiges Abendmahl nicht ersetzen. pero esto solamente es para casos particulares y no puede sustituir a una Santa Cena plena. Passen für die weltweite Kirche. Esto no se puede adaptar y cambiar para la Iglesia a nivel mundial. Was will uns der liebe Gott damit sagen? ¿Qué es lo que nos quiere decir el amado Dios con esto? with this. Will uns daran erinnern, Nos quiere hacer recordar eine Gnade, die ich euch schenke. que la Santa Cena es una gracia que nos regala. Wir haben kein Anrecht. No tenemos derecho a ello. Für eine Gnade können wir dankbar sein, aber wenn Gott sagt, jetzt bekommst du sie nicht, können wir nicht meckern. Para una gracia uno puede estar agradecido, pero cuando Dios no nos la concede, no podemos protestar. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's für eine gewisse Zeit genommen. También aquí tenemos So que there we can say that
decir, el Dios lo ha dado, y si lo ha quitado por un cierto tiempo, alabado sea el Señor. Pero aunque no podamos celebrar la Santa Cena, Dios nos dará todo lo que necesitamos. Si yo decido, hoy no quiero la Santa Cena porque no la necesito, es otra cosa. Pero podemos recibir el perdón de los pecados. Esto no es un sacramento. Pero ahí también Jesús puso unas condiciones. Si hoy tenemos el arrepentimiento, si tenemos el anhelo de la paz y de la gracia de Jesucristo, y si tenemos la voluntad de poder perdonar al otro, al prójimo, y si creemos en el poder del apostolado dado por Jesucristo, entonces también hoy, en este domingo de resurrección, este domingo de Pascua, podemos tener la seguridad: Jesús me libera de mis pecados. Queridos hermanos, sí, normalmente ahora celebraríamos la Santa Cena. Dejad que este tiempo tan especial lo aprovechemos para podernos preparar para la primera Santa Cena que nuevamente podamos celebrar juntos. ¿Cómo viviré yo? Cada uno que se preocupe de ello y que se ocupe de esto. ¿Cómo la celebraré esta primera Santa Cena después de la crisis? ¿Qué sentiré? Y que este pensamiento viva dentro de nosotros. Si celebramos la Santa Cena, también lo celebramos con vista a la gran Santa Cena que Jesús celebrará con nosotros en su reino. También en este domingo de Pascua nos queremos ocupar de este futuro, de esta gran, inmensa Santa Cena. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, podemos leer lo que dijo el Señor a sus discípulos. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. And sit on thrones judging the 12 tribes of Israel. Es una palabra maravillosa de Jesús. I bestow for you Yo asigno a vosotros un reino para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino. Eso está escrito en Apocalipsis también. En el capítulo 19 dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: as the sound of many waters, and as the sound of mighty thundering, saying, Alleluia. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle la gloria. Let us be glad and rejoice and give him glory. Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero.
Und er sprach zu mir, y me dijo, He said to me, dies sind wahrhaftige estas son Worte palabras Gottes. verdaderas are the de true Dios. sayings of God. Diese Zusage der Teilnahme am großen Abendmahl beim Herrn Esta ist ein promesa Tagesversprecher eines Kirchenleiters. De poder participar en la gran cena del Señor no es una promesa del dirigente de la iglesia muy vaga, Wahrhaftige Worte Gottes. These are true sino sayings of son God. palabras verdaderas de Dios. Esto es nuestra This is alegría our joy and this is our peace. y esta es nuestra paz. Oh, liebe Geschwister, von ganzem Sí, Herzen queridos Dank. hermanos, muchas gracias Dankeschön für die viele Gebete. también por todas las oraciones que habéis llevado al cielo por este servicio divino. Ohne eure Gebete wäre das alles nicht zustande gekommen. Sin vuestras oraciones esto no hubiera sido posible. Ich persönlich bin auch den Behörden sehr dankbar. También estoy agradecido a las autoridades que me han permitido viajar hasta aquí. To the officials that I was allowed entry into the country. Es ist auch immer schön, wenn man merkt, die Behörde hat ein Gefühl für die Christen und das kirchliche Wesen. También es hermoso poder ver que las autoridades tienen un sentimiento hacia los cristianos y para sus necesidades. The needs of the Christians. Ich wünsche euch allen weiterhin Gottes Segen. Os deseo a todos la bendición de nuestro Padre Celestial Euch, sobald es in irgendeiner Weise möglich ist, Abendmahl zu feiern, machen wir das. y también os prometo que en cuanto sea posible de alguna forma de poder celebrar la Santa Cena lo haremos, Ich sehne mich auch danach. porque yo también lo anhelo.